Buenas noches, bienvenidos a Desde el Exilio. Un Desde el Exilio más muy especial. El día de hoy viene un ícono de la comunicación aquí en Navojoa y en el sur del estado. Prepárese para conocerlo, porque nos regalará grandes historias y grandes momentos. Vamos con la exiliografía. A nombre de Carlos Isaac García, el productor general de este programa, Mike López en la dirección de cámaras y yo, Chema Armenta, les damos la bienvenida. Desde el exilio. 4 años como comunicador. Inició, según nos cuenta, narrando partidos en un sonido local, en un modesto parque de béisbol en su natal Caborca. Hoy podemos decir que está a punto de convertirse en leyenda viviente del micrófono. No sé si le gusta este concepto. Tiene 75 años físicos, pero su alma no tiene edad. A veces suele tener 15, otras 30, otras veces hasta 200 años. Fue durante más de 15 años el cronista oficial de los Mayos de Navojoa, el mejor de su generación sin duda dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Por qué? Simple, dicción impecable, voz timbrada y de color elegante, inteligencia y rapidez en la narrativa y datos al habla. Casi otro jugador más dentro del campo. 30 años de casado, 3 hijas, al aire hasta la fecha, un sentido del humor intacto y miles de anécdotas en su bolsillo. Hoy viene a platicar desde el exilio, un ícono del micrófono y del deporte en Navojoa. Es para mí un privilegio darle la bienvenida a este programa a Antonio Ortega Orozco, o mejor conocido como Toño Ortega. Qué gusto, señor Ortega. Buenas noches para los que ya nos están viendo. ¿Por qué? ¿Estuvo bien la presentación o lo noto una risa no. un tanto... ¿O estuvo bien? ¿La volvemos a hacer? Lo que pasa es esto. Lo que tú dijiste lo haces con bondad, lo haces porque me siento a gusto. Y has conseguido, ¿eh? Me siento muy a gusto, inmerecido lo que tú dices, pero me hace sentir bien. Tú perteneces y es un placer y una gran emoción estar aquí contigo. Tú perteneces a una generación de comunicadores. Yo respeto mucho y admiro a aquel comunicador que va empezando esta carrera tan apasionante, pero respeto mucho a los que tienen décadas y décadas en el micrófono. Y ya no en el micrófono solamente, también en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero tú perteneces a una generación que yo te definiría así, una generación de jóvenes ya cuajados, jóvenes maduros, de veras. No eres un bisoño, no eres un bisoño, pero jamás he pretendido tampoco eres un veterano y lo haces bien. Ojalá y conserves algunas cosas, el amor por la comunicación y lo otro, ojalá y conserves siempre ese respeto que siempre has tenido. Estaba pensando que yo tengo 23 años en la comunicación. Inicié a los 17, inicié en la gran GL, en la XGL, aquella XGL. Sí. Y usted, quizás sin saberlo, usted fue uno de mis maestros. Yo tenía 17 años, usted ya era el señor Ortega. Y yo lo veía trabajar desde atrás, yo lo veía trabajar. Fue una gran influencia para mí, Antonio Ortega. Y tuvieron que pasar 23 años para poder platicar así, de esta manera. Estoy seguro que va a ser una plática muy nutrida y muy interesante, porque ¿quién no conoce a Toño Ortega en Navojoa y no es navojoense? ¿Cómo llegó a Navojoa? Bueno, buena pregunta y ya la veía venir. ¿Cómo llegué aquí a Navojoa? El doctor Arturo León Lerma fue presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, el capitán Rafael Limón, y me oyeron narrar juego de béisbol por allá en los años 70 en diferentes plazas de Liga Norte de Sonora, en Agua Prieta, en Cananea,
en Nogales, en Magdalena, en Puerto Peñasco, en Empalme, en San Luis Río Colorado, ¿Qué año? etc. ¿Qué año? Esto fue en el 79, 80, aunque yo ya tenía una experiencia de muchos años atrás. Me oyeron y algo les gustó y me dijeron, te vamos a llevar fuera de aquí, de la Liga Norte de Sonora. Y yo pues, se los agradecí, no lo creí, pero me sentí bien, no por vanidad, sino pues satisfecho. Y sí, un buen día me habló el capitán Rafael Limón y ya me dijo, te dije en una ocasión que ibas a ser tú visto y oído aquí en la Liga Mexicana del Pacífico y estás a tiempo, tú decides. Y en ese tiempo me invitaron a venir a narrar para Navojoa, pero coincidentemente Dios me ha dado tantas oportunidades, no las he aprovechado. 1983. Antes de eso. Antes de eso. Sí, unos meses, 82. Y le dije, me invitaron a ir a narrar béisbol a Tijuana. Me invitaron a ir a narrar béisbol a Ciudad Obregón. Y me invitaron de Navojoa también. Y yo le pregunté a Horacio López Díaz, creo que a las nuevas generaciones no les es muy familiar el nombre, fue presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, y le pregunté al Curbón Diametro, Carlos Vázquez Castro, que en paz descanse, y ya le dije que tenía 3 invitaciones, y me dijo con esa voz tan bonita de Carlos Vázquez Castro, él estuvo aquí en Navojoa, mira mi estimado Tony, Toñito, vete a Navojoa. Yo estuve allí y me dieron más de lo que yo me merecía. Vete a Navojoa. Y Horacio López Díaz me dijo lo mismo y no me he arrepentido. Y se vino a Navojoa, ya me vine a Navojoa. Pues del 83 para acá. Lo que es del 83 para acá. Déjeme nada más puntualizar porque entró directo a la GL y entró directo a narrar los partidos de los Mayos. Sí, yo me trajeron porque la para GL narrar. transmitía los partidos de los Mayos. Sí, me trajeron para narrar béisbol. ¿Quién estaba en el staff de locutores en aquel momento? Bueno, estaba Roberto Ayala Vázquez. Por supuesto. Que en paz descanse, mi querido compadre. Ajá. Estaba Alejandro Peña Rodrigo. Para mi manera de entender, la mejor voz que yo he escuchado, una voz naturalita. Estaba también Rafael Borbón. ¿Campuzano? No llegaba Campuzano, estaba en otra radio Campuzano. Un ícono también, Campuzano. Extraordinario, ¿no? Buena voz, buena presencia, muchos recursos, un sentido del humor tremendo. Estaba Francisco Vázquez Avilés de San Ignacio Cobrimpo. Panchito para nosotros y para ustedes, don Pancho. Don Pancho, sí. Y estaban, pues había grandes voces. Cuando la radio, si me permite así decirlo, pues tenía una valía o una plusvalía importante, y cuando ser locutor, pues valía, o no sé cómo decirlo, y menos delante usted, pero ha venido a menos la carrera de locutor, porque usted hizo examen en México para empezar. Se tenía que ir a México a hacer un examen ante verdaderos artistas, ante verdaderos profesionales del micrófono. En aquel entonces los locutores eran señores locutores y eran respetadísimos, eran inteligentes, tenían que tener un acervo. Hoy es diferente. Antes te fijaban en primer lugar al timbre de voz. Era lo primero. Después pasabas un examen de locutor de cultura general. Cultura que tú tenías que manifestarlo por escrito y tenías que manifestar tu cultura en forma oral también. Y los sinodales que te presentaban en aquella ocasión eran señorones y tenías que ir a México. Y ahí empezaba la experiencia profesional, aunque antes de eso ya los gerentes, directores, radiodifusores, pues ya te permitían que hasta hicieras turnos. Entonces, eso es lo que ¿Se ganaba bien
en aquel entonces como Nunca se ha locutor? ganado bien. La verdad no, tú te das a valer. Por ejemplo, yo venía ganando como cronista deportivo. En aquel tiempo, y yo creo que ahora también, era muy valorado el ser cronista deportivo, Claro. pero ya estando en la narración de los juegos, algo les gustó a don Raúl Gómez, en aquel entonces el concesionario de la GL, y me ofreció que me quedara a conducir un programa de noticias y después que me dedicara a pasar un programa romántico. Como locutor tenía varias facetas. Declamaba, contaba chistes, que nomás yo me reía, pero los contaba, ¿no? Y narraba béisbol, narraba fútbol, narraba boxeo, pero llegó un momento en que yo no sabía qué me gustaba más, si narrar ante un micrófono o conducir una ceremonia en vivo ante muchos testigos, ante muchos sinodales. Siempre hubo una rivalidad entre la XCGL y entre la XCKE. Sí. La XCGL de Raúl Gómez, la XCKE de Joaquín Terminel. Joaquín Terminel. Que en paz descanse. Y era una rivalidad de competencia real, pues, o sea, pero le tocaron esos tiempos, ¿no? Sí, esos totalmente. Había los celos profesionales que uno quería que la radio donde tú estabas se oyera más que la otra, que la competencia. Claro. ¿Quién estaba en esa temporada o en esos años de locutor en la CAE? Alguien a quien yo admiraba mucho y lo sigo admirando, porque vive. Cerna. Jorge Ernesto Cerna. Para mí, grande. Un ícono extraordinario que creo se retiró antes de tiempo. Era los que estaban ahí. Estaba también Agustín Rosas Gámez. Estaba pues alguien que hacía más o menos lo mismo que yo de cronista deportivo. Carlos Córdoba Guirado era uno de los que se encontraban ahí. Y otros que, bueno, estaba una mujer con una voz tan dulce, preciosa voz, y la manejaba bien. Lourdes. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro que sí. No me viene a la mente el apellido nada más. Lourdes, ¿usted lo recuerda? Sí. ¿Cómo se apellidaba? La verdad, no. Lourdes y como Luli, Lourdes, y manejando tantos nombres y manejando tantos años también. Sí, claro. Pues a veces Sí, a mí también se me fue, pero ahorita nos recordaremos. Ahora, no sé cómo vamos en el tiempo, ustedes me dicen, pero me interesa muchos más temas, porque me interesa hablar de los mayos, me interesa hablar de la relación como cronista con los mayos, que, híjole, hablar de los mayos es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, pero eso lo haremos en el otro bloque. Me interesa hablar también ya de su vida más personal, porque usted dice, y digo, yo lo viví también, ser locutor es cierto, no es la gran paga, pero hay otras satisfacciones importantes, como lo es el ser reconocido, el ser un líder de opinión, el socialmente se te abren las puertas. Esas son las bondades o que se compensaba con el dinero, ¿no es cierto? Mira, hay una faceta que te voy a tocar. El ser locutor de radio, más en aquellos tiempos, te daba oportunidad a apoyar a la gente, a luchar por cosas que no te dejaban dinero, pero sí muchas satisfacciones, a hacer labor social, a meterte más en el aspecto humano de las personas. Y eso para mí cuenta mucho más que la paga económica. Pero también usted declamaba por las tardes. Yo me acuerdo que usted tenía un programa de 5 a 6 la hora de los dos. Exacto. Patrocinado por Motel del Río, sí, me acuerdo muy bien. Me y anunciaba a Nano Quintana. Años, a Nano Quintana anunciaba, sí. ¿de acuerdo? Y eso le permitía mucho con el público femenino tener una apertura importante. ¿Ya sabe dónde voy o no? No sé, pero vamos a donde tú quieras. Vamos a un corte primero y vamos a regresar después, ¿le parece?
Día de... Estamos desde el exilio, vamos arrancando, estamos con un ícono de la comunicación en el sur del estado de Sonora, el señor Antonio Ortega Orozco. Toño Ortega. Aquí, Tony en Caborca. Tony en Caborca. Hay mucho, hablaremos de mucho porque es un hombre que tiene miles de vivencias y al regreso hablaremos un poco de ellas. No nos va a alcanzar un programa, señor. ¿Te gusta, señor Ortega? Oh, los programas que quiera, yo vuelvo. Sobre todo con este rico café. Bien, salud. Ya regresamos. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Estamos de regreso desde el exilio con un ícono. ¿No le gusta que le diga leyenda viviente, señor Ortega? ¿Ofende un poco eso? Para nada. Dime cómo tú te sientas a gusto viniendo de ti. Hombre, aquí nos vamos a llevar así a... No, mira. Yo en tono de broma, siempre me ha gustado bromear. Digo, cuando le dicen el ícono, la leyenda viviente... ¡Qué manera tan elegante de decir el viejo ese! No, pero no le hace. Usted se ya ha mantenido, con 75 años. Eso iba a decir, 75 años. Y usted se ha mantenido impecable porque no ha tomado en su vida y no ha fumado en su vida nunca. No. Me parece increíble. En el béisbol, en las giras estas, que me interesa hablar de algo que ni se lo imagina, del bocho, del Volkswagen que tiene 50 años, yo creo, no sé cuántos años tiene, Pues pero... no, me lo regalaron a mí en 1990. Para hacer un poco de contexto... Me lo regaló mi hermano, el menor Carlitos Ortega Orozco. Para hacer un poco de contexto, en ese Volkswagen, ¿usted se iba a giras? Me iba en gira a Tijuana, me iba en gira a Mexicali, me iba en gira a Mazatlán, me iba en gira a Hermosillo, a Culiacán. Iba y venía porque siempre me ha gustado, patino por ahí, estar en cabina y desafiaba, salía a la medianoche de Culiacán y quería llegar a tiempo para estar a las 7 de la mañana aquí. Y pues en Mexicali no, pero en Hermosillo sí lo hacía. Y me iba en el bocho, en el Volkswagen. Increíble, recorrió miles y miles de kilómetros. A lo que voy es que con la facilidad que tenía usted como cronista deportivo de los Mayos, pues era muy fácil, cerveza, alcohol, muchas facilidades. ¿Por qué no tomó alcohol nunca, por ejemplo? Quizás mi organismo no me lo pedía, había otras satisfacciones, había otros placeres que no necesitaba ingerir ni una gota de alcohol. Y con mi trabajo, con hacer relaciones, con eso me bastaba. Usted tiene todavía un programa que tiene muchos años que se llama La Hora de los Dos, ahorita hablábamos de esto. Sí. Donde declama, sí. Donde, digamos, expone su parte romántica. Se lo voy a preguntar así. ¿Alguna vez alguna de sus radioescuchas mujeres quiso hacer más que una amistad o quiso ir más allá, alguna propuesta? Mira, la verdad de las cosas, soy muy despistado y no me di cuenta. Qué conveniente.
La verdad de las cosas no me daba yo cuenta. Y sí, me decían que le gustaba mucho mi voz, que le gustaba mucho, que yo las hacía vivir, a las mujeres sobre todo. Cuando yo le hablaba de amor por radio a una mujer, yo quería que esa mujer se imaginara que le estaba diciendo a ella exclusivamente. Y me decía, ay, haz de cuenta que me lo estás diciendo a mí. Sí, la verdad es esa. Yo quería ser el enlace, no nada más con la mujer, también en las parejas. Se conocieron parejas que eran novios y gracias al programa La Hora de los Dos, a las declaraciones por radio, nació una pasión, un cariño y lo llevó al matrimonio. Ahora ya tienen hijos, tienen nietos y para mí es muy satisfactorio el que crean y lo sientan que yo fui el que los inició en esa lida amorosa tan fructífera. ¿Por qué nunca ir más allá, señor Ortega de Navojoa? Usted tenía personalidad, tiene carisma, voz, preparación. ¿Por qué quedarse aquí en Navojoa y no explorar Hermosillo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey? Tuve algunas ofertas, pero me enamoré tanto de Navojoa. Fue una cosa increíble. Yo Navojoa ni siquiera había pasado por aquí en un camión. No, por aire de Hermosillo volaba a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, pero por aquí no. Pero el día que ya decidí que iba a venir a Navojoa a narrar para Mayos de Navojoa, nació un amor a primera vista con la gente de Navojoa y eso me hizo que me quedara aquí. Yo tuve una oferta y Pancho Rodríguez, del Informador del Mayo, se dio cuenta y algunas otras personas me hablaron de los Padres de San Diego para que fuera a transmitir a ligas mayores y yo preferí quedarme aquí en Navojoa que a salir. ¿Pero por qué? Fue amor a primera vista. Me enamoré de la gente, de sus costumbres, de la bondad. Hay mucha similitud entre el Caborca de antes, ya no es lo mismo el Caborca, con el Navojoa actual. Aquí como que el tiempo se detuvo, como que la bondad, la sencillez, aquí quedaron en Navojoa, como fueron en Caborca en un tiempo. Las costumbres y sobre todo la sinceridad, lo impulsivo, es igual Navojoa que a como era Caborca. Señor Ortega, su relación con Víctor Cuevas, papá, y con los Mayos de Navojoa fue ríspida, fue complicada, porque usted me decía, pues a mí no me han dicho todavía que no soy el cronista de los Mayos, porque no le avisaron, no le dijeron, no le mandaron un oficio, nada. Llevamos una relación afectiva muy grande, muy bonita. Al final Víctor. parece que no. Tuvimos una relación muy bonita con Víctor, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con todos. Y él me decía, mientras yo esté con los Mayos de Navojoa, tú no vas a salir de la organización. A él le decía, Obregón, no voy a dar nombres, Hermosillo, mándanos a Toño para allá. No, Toño no sale de aquí. Así me decía él. Pero después surgieron otros intereses ajenos a Toño Ortega, creo yo, y obligó a Víctor a cambiar de estación de radio. Se transmitía por la GL. Sí, toda la vida con la GL. Y luego se fueron a la CAE. Y de ahí, o a la cuando mejor, dijo creo, él que iba a cambiar de radio, lógicamente la radio, pues me hizo la oferta que me fuera con ellos. Y yo no quise. Así como me enamoré de Navojoa, me enamoré de la GL y me quise quedar ahí, aún sin tener el béisbol. O sea que si usted se hubiese ido a la estación donde fue el cambio, a lo mejor todavía estuviera probablemente como cronista, sí, ¿no? Probablemente sí. En aquel tiempo... ¿Pero no terminó mal la relación de usted y Víctor Cuevas? No, únicamente sin explicaciones. Se perdió la relación tan estrecha con él, con su familia, pero yo jamás me he expresado mal de él. Creo que él tampoco. Pero me dice que no le avisaron. O sea, no me avisaron. No me avisaron.
invitaron a una conferencia de prensa por parte de Mayos de Navojoa, y alguien me dijo que porque iban a cambiar de radio, pero no me invitó personalmente, Víctor Cuevas a Pero mí. eso debe doler. Me mandó decir con otra persona. Pero eso debe doler después de tantos años. Claro que duele, pero yo aguanté. ¿Se deprimió? Sí, por supuesto. Ese día, cuando supe que había una conferencia, no me invitó el señor Cuevas a mí en lo personal. No me invitó. Me mandó con un joven que tú conoces y yo también, por encargo de él, que me invitaba a una conferencia de prensa donde iba a anunciar que cambiaba de radio. Y yo pues era tan fiel a la GL que pues, dije, ¿qué voy a ir yo a apoyar algo que me va a doler que dejar la radio, dejar la GL? Y ese día yo salí, aproveché y me fui a Hermosillo a hacer no sé qué. Pues no fui a la conferencia de prensa, pero tampoco él me dijo, ¿por qué no fuiste? Vete, necesito. No. Quise hacer una prueba para ver o para medirlo usted, y si iba a la conferencia, pues iba a seguir con los Mayos, y si no, ahí fue el cambio de cronista. No, porque yo creo que ya llevaba la idea de también cambiar de cronista, porque nombraron a 2 cronistas y nunca ejercieron. Creo que un juego o 2 y cambió, y después de eso no sé cuántos cronistas llevará. Bastante malitos todos los que vinieron después de usted, salvo que nuestro amigo que ha aprendido y está aprendiendo, Lenin Orduño, que le mandamos un saludo, que inició cuando yo ya tenía 2 o 3 años en la GL. Sí. Qué bueno que mencionaste a Lenin Orduño. Yo no me atrevo a juzgar el trabajo de los cronistas de otras organizaciones. No. Respeto mucho la profesión de cada uno, pero si hay alguien a quien yo admire, algunos, pero no muchos, pero hay 2 personas. Lenin Orduño, él era como un hijo para mí. En aquel tiempo no quería el señor Cuevas que yo le pasara el micrófono a Lenin Orduño. No quería. En las transmisiones del béisbol, pues. Sí, en las transmisiones no quería, y yo le daba oportunidad para irlo haciendo poco a poquito. Un inning. De mi bolsa. Ajá. Yo le pagaba los gastos. Increíble. A Lenin. Cuando íbamos a Mexicali, yo lo hospedaba en mi casa en Caborca con mi mamá, y Lenin andaba conmigo. En mi carro, órale, súbete, vámonos. Lo fui metiendo poco a poquito. Aprendió mucho y me despierta gran admiración, y me siento contento de cómo ha mejorado. Él es uno, y hay otro que yo le brindé la oportunidad de abrir un micrófono y no me arrepiento, porque es uno, si no el mejor, es uno de los mejores cronistas deportivos. El doctor Samuel Wong, cronista de los Yaquis de Ciudad Obregón. También a Samuel Wong yo me lo llevaba en mi auto, en mi bocho, cuando iba a transmitir a otras partes. Él no cobraba y pues yo no podía pagarle, pero yo le daba la oportunidad de narrar conmigo y le orientaba ciertas cosas. Métete con la gente, párate, que vean que te emocionas. Si tú quieres emocionar a la gente, emociónate tú. Y entendió bien eso. Tiene buena voz. No sé ahorita qué será mejor él, si cronista deportivo de béisbol o médico, porque es un médico extraordinario. Señor Ortega, ¿extraña narrar juegos de béisbol? Quiero que sepas. ¿Ve todavía o escucha los juegos de béisbol de los Mayos? Me hace daño, me lastima. ¿Le lastima todavía? Me lastima oír las transmisiones por radio. Pero te voy a decir algo. Más que satisfacciones, mis pesadillas, en la noche despierto y me sueño narrando para los Mayos de Navojoa. Me sueño arriba del camión, me sueño arriba del bocho, me sueño en el 5º inning perdiendo 1-0 Mayos o ganando 2-1 Mayos. Vivo, pero despierto, bañado en sudor. Me lastima mucho. Son mis pesadillas. ¿Volvería a ser cronista de los Mayos si lo invitaran? Claro que sí, claro. Yo nunca he ido a suplicar, nunca he ido a pedir
que me den una oportunidad de volver con Mayos de Navojoa. A mí no me corrieron, cambiaron de estación y cambiaron de cronista, pero ya no volvió otra vez el señor Cuevas a tener contacto conmigo. Y con él, te lo repito, yo iba a su casa con una confianza con su familia y con él, y de repente cambiaron las cosas. Pero si él me hablara, yo volvería con Mayos de Navojoa. Fue lo que me trajo aquí a Navojoa. ¿Y Víctor hijo nunca ha hablado con usted? Nunca, nunca. Cuando su papá era el presidente, quizás lo sea todavía, nada más que el nombramiento lo tiene su hijo, pero cuando su papá era el presidente de los Mayos, Víctor Cuevas Jr. era pequeño. Y yo pensé que si alguna vez se retiraba su papá, iba a quedarse en su lugar. No era Victorito, no era Víctor, era otro hermano. No recuerdo el nombre ahorita de él, hermano de Víctor Jr., pero nunca pensé que Víctor el Junior iba a quedar. Si me hablara Víctor Cuevas señor, si me hablara Víctor Cuevas hijo, o alguien, para yo volver con los Mayos, claro que aceptaría. Si te lo repito, yo no soy falso, no digo lo que no siento. Yo necesito el béisbol. No tanto por lo económico, que también era un ingreso extra que yo tenía. ¿Te pagaban bien? Pagaban bien, sí, eso sí te voy a decir. A mí me pagaba muy bien, bastante. Pero yo volvería con Mayo, no tanto por lo económico, sino porque es parte de mi vida. Acuérdate, yo vengo de Caborca, una población que el béisbol es todo para ellos. Sí. Yo empecé allá y me paseé por toda la República. Estuve en 10 series del Caribe narrando para México. Tremendo. En radio y televisión. Tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar con eso, sí. Con la serie del Caribe, con las narraciones. Sí. Y para darle también cierre al tema. Y porque me interesan saber otras cosas. Pero lo del béisbol y lo de los Mayos de Navojoa, pues teníamos que tocarlo. ¿Me permite hacer una pausa breve? Adelante. Nada más, y ya regresamos. Estoy platicando con el señor Antonio Ortega Orozco, Toño Ortega, Tony en Caborca, de donde es. Pero bueno, ya es más navojoense. Ya soy, sí, la verdad. Que las tunas, ¿no? Ya regresamos, estamos desde el exilio. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Estamos desde el exilio platicando en esta extraordinaria plática con el señor Antonio Ortega Orozco. Toño Ortega, no quiero que se pierda el hilo de lo que estamos hablando, Mayos, béisbol, serie del Caribe, iremos a otras cosas en un momento adelante, más. Adelante. Pero como dicen, en el buen sentido de la palabra, soy todo tuyo y de nuestro auditorio. Hombre, eso lo caracteriza mucho usted, ¿no? Ahora sí que usted se debe al auditorio. Déjame ir ahorita a esto, pero quiero cerrar el tema del béisbol. No hubo una renuncia como tal a ser cronista de los Mayos, pero tampoco hubo un despido como tal. No, ya no me hablaron esto. Nada más ya no le hablaron y ya. Pero
Pero yo tampoco le reclamé. Está bien. Ni indemnización tampoco. Está bien, pero antes de todo eso, usted vivió o tuvo una vida extraordinaria en lo profesional. ¿Cuántas series del Caribe? ¿Cuántos campeonatos? Bueno, creo que uno, nada más de los Mayos le tocó. Un campeonato que todavía lo gozo, pero una decepción cuando iba ganando Mayo de Navojoa, 3 juegos Háblame a de esa 0. serie. Porque lo que se decía es que se vendió el equipo de los Mayos y que se vendió la directiva, hasta que se vendió usted también, dijeron. Eso no sabía. No, bueno, eso se lo digo. Pero hablando con gente profesional que le entienda el béisbol, me dice eso, Chema, es casi imposible que ocurra. Mira, lo podemos decir después de 15 años que, o sea, no se vendió el partido. No, para nada. Fueron juegos muy apretados. Aquí hubo el factor psicológico. Aquí el que le ganó a Mayos de Navojoa, cuando iba ganando Mayos 3-0 a Venados de Mazatlán, fue... ¿Qué año? Pues ya no recuerdo. A ver si pueden buscar el año, a ver si lo buscan y ahorita nos los dicen. Bueno. 3-0. 3 juegos a 0. Y veníamos aquí con el 3-0 el marcador. Y hubo alguien que utilizó mucho el factor psicológico. Y Juan Manuel Palafox. ¿Te acuerdas del pitcher claro, aquel? Claro. Y más que Juan Manuel Palafox, que Juan Manuel Palafox fue con su brazo, con su jiribilla, con su manera de pichar, le ganó a Mayos el juego clave. Pero la malicia, la psicología de Raúl Cano, cuando estaba tirando un tremendo partido, el pitcher de los Mayos de Navojoa, y entró Raúl Cano y desconcentró al pitcher, lo desconcentró que estaba ensalivando la bola, y ahí se perdió aquel pitcher y ahí empezó la debacle. Pero perder 4 juegos, ganó Mazatlán. Fíjate, perdón por este lapsus mental, no lingüe, lapsus mental. El que estaba pichando un juegazo era Juan Manuel Palafox por los Mayos de Navojoa. Y entró Raúl Cano y desconcentró que estaba ensalivando la bola, sacó de onda a Juan Manuel Palafox y ahí se perdió el juego. Y la verdad de las cosas, siguiente juego, se volvió a perder con un Caballo Heredia que para mí ha sido el máximo ídolo que ha tenido Navojoa en picheo, el apagafuegos. Y también habría juegos. Y ese juego lo perdió primero Aarón Quirós, tremendo el Torobene de San Ignacio, tremendo pitcher. Y el Caballo Heredia perdió uno de los juegos. Pero son cosas del béisbol. Estaba Matt Stairs ahí con los Mayos, ¿verdad? En aquella alineación. No estaba Matt Stairs. Creo que no. ¿Quién era el gringo estrella? Un tercera base. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ahorita. Bueno, han desfilado tanto no, nombre. Decían que era Matt Stairs, ¿no? O estaba Matt Stairs o un gringo muy famoso que yo no recuerdo bien. Pero que... Me hubiera dicho, me pongo... Es que han desfilado... Decían que o gringos o jugadores se fueron enojados con la directiva y no volvieron. Se creó mucha leyenda alrededor de esa derrota. El que se ha puesto un uniforme de béisbol sabe perfectamente todas las cosas es a lo que voy. Que surgen en el béisbol. Lo increíble pasa en el béisbol. Por eso es el rey de los deportes. Yo admiro mucho el fútbol, lo he narrado, y quiero mucho a Chivas del Guadalajara, a la selección mexicana. Amo mucho el básquetbol, etcétera. Pero el béisbol es el que tiene más emociones. Sucede lo increíble en un partido, en un inning, en una temporada. En el béisbol pasan cosas increíbles. ¿Hubo depresión de parte de usted? O sea, ¿se deprimió después de eso también? Mucha, porque cuando... ¿Se sentía parte de la culpa usted? No, pero sí, yo creo que lo que me distinguió a mí como narrador de béisbol de los Mayos de Navojoa
que yo hacía gozar a la gente con mi crónica. Claro. Y la hacía sufrir. ¿Quieren saber cómo va el partido? Nomás oigan el tono de voz de Toño Ortega. Claro, por supuesto. Y ya sabían que yo estaba sufriendo mucho. No sé cuándo sufría más. Si cuando se estaba perdiendo 1-0 o 3-2, o cuando se estaba ganando 3-2 o 1-0 y estaban amenazando a los Mayos, era un estrés tremendo. Esa vez cuando yo vine de Mazatlán, allá se perdió el 7º juego contra los Venados de Mazatlán, y pues yo me vine no llorando, pero deprimido como no tienes una idea en el bocho. ¿Solo? ¿Se vino solo? Venía yo con mi esposa y la Toñita del Rocío. Ahorita hablaremos de Toñita del Rocío sí. Y de sus frases, la dama de blanco, llamada Victoria. Llamada Victoria y otras frases. Pero nada más para cerrar con esto. Serie del Caribe, me decían. Sí, Serie del Caribe, pero esta pregunta la he guardado durante muchos años. ¿Cómo mantener el equilibrio, si es que lo hay, de una crónica objetiva y profesional? Mira, y no cargarse hacia el equipo. Muy fácil. Pero a usted se le notaba a veces, señor Ortega. Se lo tengo que decir que iba cargado a los Mayos, ¿no? No, lo que pasa es que yo siempre alababa al pelotero contrario, al pitcher o al bateador, y le daba crédito al que estaba ganando, le daba crédito, no con... Donde yo me traicionaba era en la emoción que le ponía a un batazo de los Mayos, jonrón, y cuando el equipo contrario pegaba el jonrón, allá va la bola viajando y se fue, jonrón, hasta ahí. O sea, eran 3 R's y con los Mayos eran 25 R's. No, y es que yo gozaba y a veces hasta me ponía de pie, y Samuel Wong, creo que se empató conmigo en eso. Sí. Yo me paraba cuando era el jonrón de los Mayos, jonrón, no echaba ninguna blasfemia, pero en el acento. ¿Hubo un cronista que se echó esa blasfemia o es leyenda urbana de que se fue, y ya sabes? Es leyenda. Le achacaban que era Chayo Silva Atondo, de los Naranjeros de Hermosillo, por allá en los años 50 y 60, pero no era él. Nunca se a le Fausto fueron... Soto Silva también. De la fuerza de la palabra. A Alfonso Araujo Bojorquez también. Yo nunca oí a nadie. ¿Nunca se le fue una mala palabra? Una maldición nunca, ahí. No, lo que sí, se me quedó el micrófono abierto en comerciales. Y como siempre estaba alguien conmigo ahí operando, no siempre, a veces yo era el de los comerciales, era el operador, a veces tenía que andar arriba de las bardas. Cuando narraba en gira, no había las facilidades para transmitir, y tiraba un cable como de 200-300 metros, y yo mismo me subía o me colgaba en un mezquite donde viera el partido, donde estuviera viendo en home, y ahí narraba. Pero también en ocasiones a mí me operaban, y había veces que el ayudante, el que estaba a un lado de mí, no cerraba el micrófono. Y se quedaba abierto en comerciales. Me quedaba abierto. ¿Y qué decía usted? Pues sí, cosas intrascendentales. Ninguna grosería. Ninguna. Afortunadamente. Pero sí dice groserías. No, sí. Yo fuera del micrófono. Pues, ¿no? Acuérdate que soy sonorense. Acuérdate que soy de Caborca y de Navojoa. Y en Navojoa y en Caborca habemos gente que apoyamos con un lenguaje folclórico, con ciertas palabras no ofensivas, pero sí que no están permitidas. Lo más bizarro que le pasó en una serie del Caribe, porque en una serie del Caribe es otro ambiente, es otra situación, es otro olor, es otra intención. Lo más bizarro, o de las cosas más bizarras que le pasó en una serie del Caribe, y luego las cosas más satisfactorias, pero entremos por ahí primero. Mira, en serie del Caribe, imagínate estar narrando una serie del Caribe en República Dominicana, estar narrando una serie del Caribe en Venezuela, en Puerto Rico, pero hubo algo, estar narrando una serie del Caribe en ninguno de los países que competían, en Miami, Florida. Increíble. Me tocaron 2 veces que la serie del Caribe tuvo que irse
a Miami, me tocó narrar las 2 veces, las 2 ocasiones. Y en una ocasión me tocó una serie de El Caribe que estaba narrando en Miami y estaba un equipo que jugaba contra el equipo mexicano lleno de latinoamericanos, lleno de cubanos. Ahí y me acuerdo que yo estaba alabando los hechos llenos de éxito del equipo mexicano, y cuando le puse demasiado a un jonrón de alguien del equipo mexicano, y cuando narré un jonrón así, se pararon 2 cubanos y como que se me iban a venir encima, pero me echaron una serie de majaderías. ¿Cómo no dice, en el acento de ellos, cómo no dice coño? ¿Cómo no dice coño? Cuando mi paisano hace las cosas, ¿por qué nomás a México le da? Y como que me querían agredir. ¿Sintió miedo? No, pues es que había otras personas que me iban a quitar los golpes de encima. ¿Nunca se peleó por la pasión al béisbol o al trabajo? No, ¿O nunca estuvo a punto de los golpes o algo? No. Yo siempre le daba crédito al equipo contrario. Y decía, para justificar al equipo de casa que estaba perdiendo, yo siempre le daba crédito al que estaba ganando. Hay algo que quizás no se acuerden. Sí. Yo estuve en el libro de récords, el único cronista deportivo de la Mexicana del Pacífico que narró 20 derrotas al hilo de su equipo, Mayos de Navojoa. Nombre. Cuando la época de Ovidio Pereira, que fue el dueño de los Mayos de Navojoa, y para mí Ovidio Pereira ha sido me han tratado muy bien muchos dueños de equipos, pero Ovidio Pereira fue el que me trató mejor. Y en aquel tiempo, el estadio Ciclón Echeverría no estaba más que Ovidio Pereira, el dueño de los Mayos, tu servidor narrando y 2, 3 gentes. No habíamos más. La gente abandonó el equipo. Y yo narré 20 partidos donde perdieron 20 derrotas los Mayos, que ya no hallaba qué inventar. Tuvieron 20 juegos perdidos al hilo. Pero la temporada siguiente vino el desquite. Los Mayos pasaron a la final. No fueron campeones. Se quedaron en el ya merito, pero pasaron a la final. Me tengo que ir a un corte comercial. ¿Qué sintió para cerrar el tema del béisbol? Porque también me gustaría hablar de su paso por la Secretaría General del STIRT aquí en Navojoa y de la locución. ¿Qué sintió cuando los Mayos ganaron el campeonato? ¿Cerró algo dentro de usted? ¿Lo sintió como un logro personal? ¿Cuál es la sensación o qué fue? Que no lo gocé tanto. No, cierto. Era Lorenzo Bandi, el manager de los Mayos. No lo gocé tanto porque no fue aquí en Navojoa y porque fue muy rápido, no fácil. En el béisbol no hay cosas fáciles. Fueron en 4 juegos al hilo. Yo no lo esperaba. 2 en casa y 2 en gira, que Mayos de Navojoa hizo morder el polvo a nuestro antiguo némesis, a los Naranjeros. Y como que me sorprendió tanto, y en la casa de Hermosillo. Yo nunca me lo esperaba. O sea, ¿no lo disfrutó? No lo disfruté tanto. Y luego que no estabas en tu casa, que fue relativamente rápido. Claro. No lo gocé tanto. ¿Ha disfrutado derrotas? ¿O disfrutó derrotas de los Mayos? No, nunca. ¿No? No, nunca. Me podían mucho y imagínate subirme al camión con ellos. Imagínate ir a consolarlos porque éramos amigos. Hice una amistad increíble y los sueños esas amistades, Carras. Vamos a un corte, regresamos. Estoy en el último bloque. Vamos al último bloque, ¿verdad? Ya, productores, al último bloque, al regreso desde el exilio. Estoy platicando con el señor Antonio Ortega Orozco. Toño Ortega. ¿Qué es la leonardita? Son restos de árboles fosilizados de hace millones de años. ¿Para qué nos ayuda en la agricultura? Nos ayuda a recuperar la materia orgánica que se ha venido perdiendo a través de los años. Nos ayuda a activar la microbiología benéfica del suelo, que a su vez esta combate los patógenos. Los invitamos a que nos visite en nuestra página
www.umiwan.com y nuestras redes sociales, donde encontrarás el catálogo de nuestros productos. Desde el exilio. Estamos desde el exilio, de regreso con ustedes. No se pierda también Matutino 1179, donde ahí le esperamos todo el equipo que hacemos matutino y que hacemos desde el exilio también, 7:30, 9:30 de lunes a viernes. Estoy platicando en el último bloque con el señor Antonio Ortega Orozco. Toño Ortega Orozco. El último. El último de este programa, pero podemos llenar 5, 10 programas con usted. Cuando quiera. A mí me encanta platicar de la comunicación. Hablemos del presente. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer? Porque está al aire, está en la GL todavía. Bueno, ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Pues es la XGL. La XGL, pero tiene... La nuestra, algo así. La nuestra, ¿no? Yo no manejo ese eslogan. ¿De qué horas? Lo que pasa es que ahorita estoy apoyado por el dueño de la GL actual, Pitillo, y me pagan porque me están cuidando, porque tengo por el COVID, 75 años por el COVID, pero yo estoy desesperado por entrar en acción. ¿A qué horas empieza? Tengo una página en internet entre media y una hora diaria, y que la que me opera es Antonia del Rocío. Busquen en YouTube y en Facebook Antonio Ortega Orozco. Ahí está, extraordinarios contenidos, además, muy buenos contenidos. Antonio Ortega Orozco, Antonio Ortega Orozco, ayer y hoy. Pero está de 5 a 7 de la mañana al aire. Todavía, ahorita por la contingencia, no, pero sí, eventualmente volverá eso. Sí. Usted se va a morir haciendo radio, ¿no? Cuando le toque partir en unos 50 años más. Eso, lo veo. Muchas gracias. Perdóneme la expresión, pero a mí me parece propicio. Este es un animal de radio, ¿no? No, muchas gracias. Mira, yo creo que voy empezando apenas, después de cerca de 50 años en radio, apenas voy empezando. Mi aprendizaje es muy lento, soy de lento aprendizaje. No he aprendido lo que debo de aprender y me falta mucho por aprender, pero me falta mucho por trabajar, me faltan mucho micrófono todavía. Y la verdad de las cosas, yo creo que yo nací para radio. Yo no me hago fuera de la radio. Yo te he dicho que me enamoré de Navojoa, y sí es cierto, me enamoré de Navojoa y no quiero salir. Quizás lo único que me pudiera hacer salir de Navojoa es que no tuviera otra alternativa que irme a una radio que estuviera en otro lugar del estado de Sonora o de la República, pero estar yo en radio. Quizá fuera lo único, pero yo no me hago fuera de radio. Por eso ahorita que está la contingencia por el coronavirus, mientras no pase esto, pues yo me apoyo, y con el apoyo de mi familia, en tener una página de internet donde hablo de deporte, donde hablo de artistas, donde hablo de la sociedad, donde me atrevo a dar orientaciones, consejos, donde declamo, que sigue siendo para mí lo fuerte. Para mí es lo máximo poder declamar un poema trágico o un poema de amor romántico o muy apasionado. Señor Ortega, ¿ya no hay buenos locutores? Debe de haberlos, sí los hay. Yo perdí contacto con ellos. Yo respeto mucho a aquel locutor que va empezando una profesión en radio. Pero hay en radio muchachos que prometen mucho,
y como que no son estimulados para seguir adelante, o como que no les han inculcado cuál es la verdadera finalidad de un locutor. ¿Y cuál es? Respeto al auditorio, no deformar el lenguaje, procurar no nomás entretener al auditorio, sino que hacerlo disfrutar y contribuir a que mejore. A mí me da mucha tristeza cuando le pregunto a alguien, oye, ¿tú no oyes radio? No la oigo. ¿Y por qué? Porque yo quiero que mis hijos aprendan buenos modales, buenas formas de hablar, que tengan buenas costumbres. Por eso no quiero que oigan radio. Entonces yo les exhorto a todos mis compañeros que van empezando, que dignifiquen la profesión. Por favor, porque ya no hay buena radio. Perdóneme. Yo sí sé, o por lo menos es mi criterio, pero ya no se hace buena radio. Ya la gente, no toda, hay salvedades. Y hablo de todo el estado de Sonora, ¿eh? No nada más hablo de aquí. Es muy difícil encontrar un locutor que tenga cultura, que tenga una responsabilidad, que haya leído, que sea un profesionista y que tenga esa esencia de querer aportar. Son muy pocos, me parece. Mira, Chema, estamos viviendo no nomás en Navojoa, no nomás en Sonora, no nomás en México, en el mundo estamos viviendo una época de cambios. Han cambiado muchas cosas, bastantes, pero creo que en esa época de cambios que estamos viviendo ha cambiado el gusto también del auditorio. Y las tecnologías, ¿no? Y se respeta mucho, así como al locutor. Yo respeto mucho los gustos de la gente, que prefieren ellos otro sistema de radio. Pero voy a luchar hasta el final, cuando yo esté en radio, porque no se pierda la esencia, lo grandioso, lo sublime que es ser locutor de radio. Que se conserve eso. Depende mucho de los concesionarios, depende mucho del apoyo que les den los gerentes, de los directores, para también influir a que la gente le guste oír buena radio. ¿Usted no ve desapareciendo la radio? No, a pesar de, mientras exista gente interesada en dignificar la radio, mientras haya eso, la radio no va a desaparecer, a pesar de que ahora ha trascendido y cualquiera te hace radio por internet. Todo el mundo agarra un micrófono y te hace radio. Unos lo hacen muy bien, otros no tan bien. Se respeta la manera de ser. Pero yo no veo a la radio que desaparezca. Va a retomar el interés que a veces se pierde. Pero depende mucho de los radiodifusores, los concesionarios, de los directores, porque te dicen, es que lo que vende en la gente, algunos dicen, lo que vende en la gente es el albur, el doble sentido. Pues parece pero que hay leyes de radio y televisión, claro, que te prohíben de formas al lenguaje, expresiones de doble sentido, etcétera, etcétera. Y no se observa eso. Pero eso es el pan de todos los días, señor Pero Ortega, le falta mucho. Yo creo que nuestras autoridades deben de estar muy pendientes. Hay una Secretaría de Gobernación, claro, que tiene que checar eso. Una Secretaría de Comunicaciones y Transportes también. Sí. A ver, ¿usted incursionó en la política de alguna manera también? No. ¿Cómo no? ¿Usted fue director del deporte en alguna administración? 2 administraciones. Me invitaron a colaborar. ¿Con quién? Con el profesor Curiel y con Arsenio Duarte Murrieta. Bueno, un priista y otro perredista. Sí. Pero de alguna manera incursionó en la política. Estuve involucrado en el servicio público. Política, yo rompía con todas los cánones. Y yo nunca quise hacer política. Es más, mira, y eso lo sabe toda la gente, en inauguraciones de eventos, yo seguía siendo, a pesar de que era director del Instituto Municipal del Deporte, yo seguía siendo el maestro de ceremonias y no me echaba porras a mí solo. Hacía cosas que estábamos obligados como director del deporte a llevar a cabo, a reforestar,
a trabajar en la unidad deportiva. Estábamos obligados, pero yo nunca me adorné con eso. ¿Fue regidor también? No, nunca. ¿Nunca fue regidor? No incursioné en la política. Eh, Por eso digo que no. Fui servidor público. ¿Ha tenido buenos presidentes, Navajo? Sí, yo creo que los presidentes municipales, Porque cada quien ha dado su mayor esfuerzo. Ha tenido buenos. Me parece muy optimista su análisis, pero no estoy Han de dado acuerdo. su mejor esfuerzo con su estilo. Ajá. Pero lamentablemente, sí ha habido gentes, yo no diría malos presidentes municipales, hombres o mujeres, no. Yo diría que ha habido gentes que no se entregan, que no han entendido que el ser presidente municipal no es ejercer un poder, no, es tener una responsabilidad. No lo han entendido. ¿Le gustaría en algún momento ser presidente municipal? No, me lo propusieron. Le han ofrecido, ¿verdad? Me lo han ofrecido. ¿Quién? ¿Qué partido le ha ofrecido? El PRI me lo ofreció. ¿Para presidente municipal? Para presidente municipal y no lo acepté. ¿En qué año? En los años 80 me lo ofrecieron y no quise. ¿Usted hubiera sido un buen presidente municipal, señor Ortega? No, Usted es un no hombre creo. honesto, íntegro, No. sano, cosa que no han tenido pues muchos. Me lo ofrecieron también otros partidos, un partido nuevo, ya no recuerdo ni cuál es. Ajá. Órale, te aventamos. Que no sea muy alta la caída porque me voy a lastimar. No, yo nunca quise ser presidente municipal porque se necesita aguantar muchas cosas y yo no soy de aguantar mis impulsos. Yo me entrego y a veces cometo muchos errores, muchos. He cometido muchos errores por no controlar mis impulsos. ¿Cuál es el error o de los errores más grandes que ha cometido en estos últimos años? En creer en la gente, mucho. ¿En creer? Entregarme totalmente. Ese es un error. Ser entregarse. muy confiado, porque he sufrido decepciones. Pero decía la Madre Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. Sí, pero a veces por amar, tú sigue amando, pero a veces la gente tiene otros cambios de actitud y a veces no es que no se valore lo que tú estás haciendo. El esfuerzo que tú haces se malinterpreta. Eso es lo que pasa. ¿Cuál ha sido el mayor acierto de estos últimos años? Ninguno. Estoy buscando a ver cómo tener algún acierto. Cómo no cometer tantos errores. Cometo muchos. Cómo tener aciertos. Díganme cómo conducirme para no tener tantos errores y tener algún acierto. Y yo creo que el acierto más grande que he tenido en mi vida, y no lo busqué yo, me vino circunstancialmente, es mi familia, mamá, papá, hermanos y hermanas, y tener 3 hijas, maravillosas las 3, la de 50 años, la de 48 años, la de 23, 3 mujercitas, y tener un nieto, el único hombre en la familia, que tiene 18 años de edad y pobrecito, no sabe lo que dice, lo que hace. Él dice que le encanta parecerse a su abuelo, que se parece a mí. Qué desgracia, pobre muchacho. Usted tuvo a Antonia del Rocío a los 52 años. Sí, me bromeaban, decía, andas teniendo nieto. Y te voy a decir quién, Nacho Lagarda, un gran amigo. Pero ¿tiene ventajas y desventajas tener a los 52 años una criatura? No, tiene mucha ventaja porque estás con más madurez, valoras mejor, pero hay algo y es donde entra el temor. ¿Y cuántos años me quedan fuertes? Claro. ¿Y cuántos años voy a poder responderle a mi hija? Es mi miedo. Quiero vivir no los 75 años, 95 o 105 o más, pero vivir bien para poder atenderla y atender a mis nietos, a mis nietas y atender, pues ya más hijos no, porque ya no estoy en edad de tener hijos. ¿Quién es la persona que más extraña? Que ya no están conmigo. No lo sé, a lo mejor y sí, pero lo extraña. Sí, extraño mucho a mi mamá y a mi papá.
porque mi papá nació en 1900 y la mejor herencia que recibí de él no fue material. La mejor herencia era ranchero pobre, del Plomo, allá que pertenece al altar. La mejor herencia fue nunca abusar de la confianza económica de alguien, ser honrado y nunca, sobre todo, abusar del más débil. Es la mejor herencia de él. Y mi mamá, dar mucho amor. Pero eso se transmitió de parte de ellos a mi familia, a la que estoy formando ahorita, y a los que vengan, porque espero vivir muchos años. Nosotros también lo esperamos así. Nos tenemos que ir. ¿Usted cree que ya se acabó el programa? Y No, apenas vamos empezando. Vamos empezando. Invítame otra vez. Pero por supuesto. Y mira, lo que sí te voy a decir, cerrar con esto. Yo quiero que me pregunten qué planes tengo. Y quiero demostrar a base de trabajo que yo tengo todavía muchos momentos que darle a la radio, que darle a las gentes. Yo quiero vivir, pero no sobrevivir, vivir de una manera positiva. Eso es mi deseo. Qué gran mensaje. Nos vamos a despedir como nos despedimos con todos nuestros exiliados. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Así, ping-pong, ping-pong. Le digo una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. ¿Está bien? Está bien, es una prueba de psicología. Tengo 3 hijas psicólogas. Bueno. Vida. Amor. Dios. Lo máximo. XGL. Ilusión de toda mi vida. Caborca. Ay, maravilla de pueblo. Béisbol. Béisbol, el entretenimiento familiar por excelencia. Navojoa. Navojoa, mi segunda tierra, mi tierra actual. Víctor Cuevas, señor. Don Víctor Cuevas. Don Víctor Cuevas, muy gratos recuerdos de aquel Víctor que conocí. Pelota. Pelota, siendo pelota, aunque sea de básquetbol, aunque sea de fútbol, aunque sea de béisbol. Crónica. Crónica, estar yo en ella. Dios. Dios, otra vez te digo, lo máximo. Antonio Ortega. Que quiere ser mejor de lo que ha sido, menos peor de lo que he sido. Gracias. A ti. Gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos desde el exilio el próximo jueves. Pasen una extraordinaria noche.